Muy buenos días, tardes, compañeros, licenciado. A continuación presentaré el trabajo de la materia en Derecho Procesal Civil, impartida por el docente, el licenciado en Derecho Sergio León Ángel. Este trabajo se trata sobre los juicios sucesorios en México. En primer lugar tenemos la pregunta, ¿qué es un juicio sucesorio? Es un procedimiento que permite determinar y declarar quiénes serán los herederos de los bienes del occiso, sobre todo en el caso en el que no exista un testamento o habiéndolo este sea impugnado por algunos interesados. La autoridad competente determina cuáles son los bienes y derechos que forman parte de la masa hereditaria, así como las personas que tengan mejor derecho sobre la misma. El juicio sucesorio en México. Según la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es el proceso que regula la transmisión a título universal de los bienes, derechos y obligaciones del difunto a sus herederos. En el digesto se definía la herencia diciendo: la herencia no es otra cosa que la sucesión en su totalidad de los derechos que tuvo el difunto, para lograr la finalidad de que los bienes, derechos y obligaciones del difunto pasen a título universal a sus herederos. La legislación positiva determinará quiénes son los herederos, quiénes constituyen el acervo hereditario, cómo se administrarán los bienes y cómo deben distribuirse. Como la herencia puede diferirse por la voluntad del testador o por disposición de la ley, los juicios sucesorios son de dos clases: los testamentarios y los intestados. Al no existir un testamento, o cuando éste fue declarado nulo o sin validez, o el testador no dispuso de todos sus bienes, el juez debe determinar quiénes son los herederos, con fundamento en la legislación civil. El trámite judicial se inicia con la denuncia de intestado, basada en el acta de defunción del autor de la sucesión, los nombres y domicilios de los parientes colaterales dentro del cuarto grado, acompañado de las actas del registro civil que demuestren el entroncamiento o la relación correspondiente. Con estos elementos se tiene por radicada la sucesión intestamentaria. Como la sucesión es la transmisión de todos los bienes del difunto y de todos los derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte, la finalidad del juicio sucesorio no es la conservación del autor de la sucesión, sino su división y adjudicación a los herederos, que tienen también el deber de soportar las cargas de la herencia. Para terminar, debe hacerse notar que los procesos sucesorios necesitan de órganos para desarrollarse y llegar a su fin, órganos a los cuales se confían funciones procesales específicas. Esos órganos son el albacea, que tiene la representación funcional y de conservación del patrimonio, así como su administración en beneficio de los herederos. Así también tenemos a la Junta de Herederos, quien actúa de una forma colegiada para tomar algunas determinaciones. Encontramos al Ministerio Público, que representa a herederos ausentes mientras estos no se presenten, y a menores e incapacitados que no tengan un representante. Encontramos también al interventor, que es aquel que vigila la actuación del albacea. El siguiente son los cónsules extranjeros, por la reciprocidad internacional. También tenemos al representante de la beneficencia pública, que este se da cuando no existen herederos. Y finalmente tenemos a los tutores de menores o incapacitados cuando existen intereses encontrados en perjuicio de menores o de incapacitados. ¿Por qué este procedimiento es largo y costoso? El primer gran precio que se debe pagar definitivamente es el de los pleitos legales, y si todo va a peor, la pérdida de los bienes, además de la tranquilidad de los familiares. Por lo general, la adquisición de bienes por herencia mediante un testamento no causa impuestos, siempre que estos sean bienes muebles o dinero. En el caso de bienes inmuebles, sí hay un impuesto por adquirirlos, mismos que el heredero deberá cubrir mediante un pago bancario dependiendo de su valor. Además, la adjudicación debe constar ante un notario público. Ahora, si la persona murió intestada y los familiares o sobrevivientes quieren recuperar los bienes, lo primero que deben hacer es una denuncia testamentaria ante un juez de lo familiar o un notario público, así como buscar un trámite de herencia legítima. Por sucesión legítima, los herederos serían los descendientes, cónyuges, ascendientes, parientes colaterales dentro del cuarto grado, y así sucesivamente.
La mejor recomendación en estos casos es contratar la asesoría de un juez de lo familiar para preparar el juicio sucesorio y posteriormente esperar tiempo de 30 a 75 días en situaciones ideales. Si se presentan controversias o desacuerdos, el juicio puede tomar años y de no llegarse a una solución, los bienes pasarán a la beneficencia pública. ¿Por qué es importante hacer un testamento? En primer punto tenemos el hecho de proteger el patrimonio, lo que es tuyo y lo que va a ser para las futuras generaciones. El testamento evita que los bienes que se construyan durante una vida caigan en manos erróneas. Puede perder todo lo que ya habías hecho por el hecho de no tener un testamento. Como siguiente punto, tenemos que el hacer un testamento da la certidumbre y la tranquilidad de que los bienes servirán para el propósito que tú deseas. Es decir, que si tienes una propiedad o casa para tu familia, garantizarás que efectivamente se quede con ellos. Igualmente, si formas un negocio, esto te da la certidumbre de que los tuyos puedan seguir disfrutando de los beneficios que trae ese negocio. En el caso de que no hagas un testamento, dejarás tus bienes en las manos de un juez que a través de un proceso complicado podrá durar años. Y si no tenemos herederos legales y nadie reclama tus bienes, estos podrán pasar a manos del Estado. Asimismo, el testamento te da la capacidad para proteger a tu familia. Les da la seguridad de continuar con sus vidas sin preocupaciones sobre qué sucederá con su casa, el dinero ahorrado, y les evitará muchos problemas a la larga. Hacer un testamento te permite que seas tú quien decidirá sobre el futuro de dichos bienes. Un juicio de intestado suele ser duro para la familia, además de largo y costoso. Y en el caso de este juicio, los bienes no podrán ser tocados, así como el dinero que se deja en cuentas bancarias, por lo que tu familia se encontraría desprotegida. Otra ventaja sería la de poder cumplir tus deseos. Cada persona tiene ideas diferentes sobre el destino de sus bienes. Cada quien es quien conoce a sus familiares o amistades y es libre de decidir el destino de sus bienes materiales. Hay quienes deciden que pase a alguna fundación, ayudar a una familia en particular, o quienes quieren donarlo a la iglesia, de su preferencia. Todas estas ideas son muy nobles, pero en el caso de no dejar un testamento establecido, no habrá posibilidad de que sea realidad al momento del fallecimiento. Ahora bien, pasaremos al último punto, pero no el menos importante: los problemas de iniciar un juicio testamentario. Ante la falta de la existencia de un testamento, la posesión de sus propiedades entrará en litigio y quienes se consideren sujetos a heredar tienen el derecho de iniciar un juicio sucesorio intestamentario, el cual puede ser muy costoso, largo e inclusive derivar en problemas tan graves como peleas, en el peor de los casos homicidios entre los mismos familiares. Por las razones mencionadas anteriormente, es muy importante tener la cultura del testamento. De esta manera estaremos seguros de a dónde irán nuestros bienes una vez que nosotros no estemos aquí.